Este programa es presentado por Panificadora Los Pech. Más de 50 años de elaborar el mejor pan tradicional en Mérida. Pedidos al 9992 335319. Bienvenidos a Este es el Día, un programa preparado para ti, donde Rebeca Chan y expertos en temas de la familia comparten testimonios, experiencias de vida, orientación legal y actos de fe. Iniciamos. Hola, buenos días, almas bellas. Estoy muy contenta de encontrarnos aquí cada mañana. Una nueva semana, feliz y bendecido inicio de semana. Que esta semana sea próspera, sea provechosa y sea productiva, pero sobre todo de buenos propósitos. Yo quiero declarar hoy una palabra, lo que Dios te dice hoy. Sé que sientes presión por muchas situaciones difíciles que estás pasando, pero Dios dice, ten paz, yo no te dejaré que caigas en desgracia. Salmos 37:39 lo dice de esta manera: la salvación de los justos viene del Señor, y Él, el Señor, es tu fortaleza en el tiempo de la angustia. Sí, la salvación nuestra viene del Señor. Él es nuestra fortaleza en tiempo de angustia. Soy Rebeca Chan. Bienvenidos al programa Este es el Día, un programa donde cada día nuestro propósito es llevar contenido, promover la unidad familiar y rescatar valores morales, sabiendo que la familia es la base de la sociedad y el pertenecer a una es de suma importancia para el desarrollo psicológico y social de cada individuo. Por eso, este es el día de Restauremos Familia. Y hoy, como todos los lunes, le damos la bienvenida al pastor Remigio y a la pastora Verónica Medina del Ministerio Israel y Jerusalén. Buenos días, pastores, bienvenidos. Hola, muy buenos días. Como todos los lunes, es verdaderamente un privilegio poder compartir con todos ustedes en este inicio de semana, porque es muy importante que iniciemos la semana con fe. Amén. Es correcto. Muy buenos días a todos. Y ya terminamos casi el mes, Rebe. Un glorioso mes y pues bienvenidos todos porque este es el día en que puede cambiar tu situación. Amén. Oye, Berito, mientras tú decías terminamos el mes, sí, ya queríamos nosotros recordar algo importante en nuestra comunidad. Nosotros celebramos la vida. Nosotros celebramos la vida y no celebramos la muerte, no celebramos la oscuridad, porque yo creo que estamos próximos a ese evento que mucha gente se suma y que tristemente, pastores, nosotros que no debiéramos sumarnos, esa no es parte de nuestra cultura. El famoso Halloween, esas cosas de terror, esas calaveras, esos cadáveres, eso
yo quiero decirles que eso no es parte de nuestra cultura, no es parte, Halloween no es parte de la cultura mexicana. Y queríamos recordar a todos que nosotros aquí en Vida Nueva celebramos la vida, celebramos que, mire, ya los seres que partieron yacen allá en la tierra, en esas tumbas, huesos, pero queremos decirle algo, que el espíritu de nuestros seres queridos, de aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, han regresado al Padre, quien dio ese espíritu de vida. Así que nosotros no celebramos la muerte, no llevamos al panteón nada, porque nadie hay ahí que reciba con vida ninguna ofrenda. Con todo respeto a las tradiciones culturales, lo decimos, los cristianos solamente celebramos la vida. Y si algo celebramos de muerte es la de Cristo, ¿verdad? Porque sí, su sangre fue la que hoy nos tiene vivos. Amén, amén, amén. Pero queremos decirles que por favor estén atentos hoy, porque vamos a desarrollar un tema de mucho valor, como siempre digo, un tema que va a traer quizás paz a alguna familia que por causa de este tema estén hoy pasando un conflicto, y vamos a estar hablando de qué es o cómo la importancia del dinero en las familias. Sobre todo queremos llevarle. Hoy estaremos hablando de la familia y el dinero. Y mire, queremos empezar con lo que dice Deuteronomio 8:18. Dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Tenemos que reconocer que el dinero es parte de la vida y de la historia del ser humano durante muchos años. Se dice que las primeras monedas y el uso del dinero comenzó allá en el siglo V antes de Cristo. El dinero sí forma parte de nuestra vida diaria. Trabajamos para ganar dinero, se crean negocios para producir ganancias de dinero. Nuestro Dios sabe que necesitamos dinero para las necesidades de nuestra vida y de nuestra familia. En el texto que hemos leído se nos dice que es nuestro Dios quien nos da el poder o la capacidad de ganar dinero. Pero como familia tenemos que hacernos una pregunta muy importante. ¿Cómo estamos usando sabiamente el dinero que el Señor nos permite ganar? Para responder esta pregunta es que hemos desarrollado este tema y se encuentra con nosotros nuevamente el pastor Remigio. El experto. El experto. Pastor, ¿cómo será que estamos como familia usando sabiamente el dinero que Dios permite que llegue a nuestras manos? Yo creo que la manera de usar, y creo que ese es un término importante, porque es muy difícil y son muy pocas personas que usan el dinero. La mayor parte de las veces el dinero usa a las personas, porque cuando uno ejerce dominio sobre algo, uno tiene supremacía sobre eso. Y Dios nos ha puesto como señores de toda la creación, y cuando hablamos de creación estamos hablando también del dinero. Nosotros estamos por encima del dinero, pero tristemente, por eso la palabra dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Tristemente, muchos hombres hemos cometido el error de posicionar al dinero como un elemento no solamente indispensable, sino sumamente necesario en nuestras vidas, que al grado de que hemos sacrificado cosas por él. Y cuando me refiero a sacrificar cosas, no estoy hablando de sacrificar horas de sueño u horas de ocio para ponerse a trabajar. Estoy refiriéndome que a veces el hombre, sobre todo, ha sacrificado el matrimonio o ha sacrificado a los hijos precisamente para tener ese valores, claro, la honestidad. Te vendes. Claro, hemos llegado a cometer actos incorrectos con la intención de tener dinero. ¿A qué voy con este comentario? Cuando actuamos de esa manera, el dinero no está siendo usado por nosotros. Nosotros estamos siendo usados por el dinero. Y yo creo que ese es el principal mal, cuando posicionamos al dinero por encima de nosotros y por encima de nuestras relaciones.
Si nosotros pudiéramos comprender que la palabra dice que Dios es el dueño de todo el oro y de toda la plata, que todo proviene de Él, que Él es el que empobrece y el que enriquece, que Él tiene control absolutamente de todo y que lo que recibimos de su mano lo recibimos. El rey David, con toda la riqueza, él decía eso. Decía, ¿quién soy yo y quién es este tu pueblo para que podamos ofrecer voluntariamente a ti? O sea, él sabía que todo provenía de Dios. Cuando nosotros tenemos ese enfoque correcto, empezamos a darle al dinero el lugar que le corresponde. Muchas veces han llegado a mí hombres que están pasando crisis económica y me dicen, ¿pero qué hago? No tengo trabajo, no tengo nada que hacer, no tengo clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo les digo, ponte a hacer algo, trabaja. Porque el trabajo no es para mí, desde mi perspectiva personal, el trabajo no es más que otra cosa, un pretexto idóneo para permitirle a Dios bendecirme. Amén. Sí. O sea, Y fíjate que ahorita que decías eso, Remy, me vino la cita que está en Mateo 6 y en el 24. Y la voy a leer en la traducción del lenguaje actual, que es un poco más sencilla. Dice, ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos, porque siempre obedecerá, y fíjate, o amará a uno más que al otro. Ya entran ahí sentimientos. Del mismo modo, tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Qué triste que en la Biblia se compare el valor que tiene Dios con las riquezas, con el dinero, con los bienes. Y como tú bien decías, Rebe, que esta estación nos representa, ¿no? Somos personas de fe, respetamos a todas las personas, pero nosotros que nos llamamos personas de fe, personas cristianas, ¿verdad? Que Cristo está en nosotros, entendemos que lo primero en nuestra vida siempre es Dios. Y qué triste que haya el poder tener un ámbito, un plano comparativo con las riquezas, ¿no? Como decía Remigio, la raíz de todos los males, servir, ¿no? El amor al dinero, que prefieras que te domine. Y cuando me hacía la referencia que somos cristianos, entendemos y tenemos, yo creo que por base, Rebe, que cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas van a venir por añadidura. La palabra nos dice que Dios sabe que tenemos necesidad de las cosas, pero Él es nuestro proveedor, Él nuestro suple, pero es un tema muy complicado porque bien dijiste, se empezó desde la historia, ¿no? Las monedas, los intercambios, los trueques, se necesita dinero. Vivimos en una sociedad, en un sistema económico que se necesita dinero, pero nosotros tenemos que ser más entendidos. Y usar la sabiduría que Dios nos ha Exacto. dado para poner en un lugar al dinero y en el lugar primero a Dios. Exacto. Hace muchos años había una pastora que hablaba sobre este tema que hoy queremos llevarle hasta sus hogares. Y entonces ella dice, mire, cuando usted le llegue un dinero a su cartera, a sus manos, usted tiene que hablarle a ese dinero y decirle, tú estás para ponerte al servicio de Dios. Declare que sus riquezas, sus finanzas están para servir al Señor, están para ser usadas en el reino de Dios. ¿Y quién iba a decir, Berito, que aquella oración que yo hice hace muchos años, de repente empezaron a hablarle a mi esposo personas que llegaban y le decían, y yo desconocí ese término, tú serás columna financiera en el reino. Tú serás columna financiera en el reino. Y quiero decirles que a veces muchas personas no saben, pastor, dónde usar el dinero o cómo administrar el dinero. Y yo quiero en esta mañana llevarles la primera parte, cómo no o dónde no poner el dinero. Y queremos finalizar dónde sí, o cómo usar correctamente el dinero, porque antes de que entráramos al aire, usted, pastor, me decía algo importante. Hoy hay muchas familias que están en conflicto por dinero. O sea, el amor se va o sale por una ventana cuando no hay dinero. Y a veces no hay dinero, a veces se acabó el trabajo por la misma razón que no hemos sido sabios, entendidos, cuando sí tenemos dinero. Claro. Hace mucho tiempo en mi iglesia vinieron a dar, les voy a decir que quizás esta enseñanza tendrá fácil unos 20 años que llegó a mí la enseñanza. Y me acuerdo que allá vendían los CD, porque mi pastor grababa. Claro, sí. Y yo grabé ese CD y lo mandé a todos mis hermanos allá en mi pueblo para que aprendieran
dónde se debe sembrar sabiamente el dinero para que la bendición de Dios llegue. Y lo vamos a decir, pero antes yo quiero decir donde Dios no nos da el dinero para que los malgastemos. Esa es una parte. Dios nunca nos va a dar dinero para que malgastemos ese dinero, porque a veces pasa eso, pastores. Nos llega dinero y Dios nos bendice con dinero y no somos sabios, sino vamos y lo malgastamos en cosas innecesarias, en cosas para aparentar. Y mire, Lucas 15:14 me gusta cuando dice, y cuando todo lo hubo malgastado. Wow. ¿Por qué? Porque a veces llega el dinero y lo malgastamos. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Y mire que aquí hemos repetido que la vida, pastor, está compuesta por temporada. ¿Qué va a pasar cuando llegue una crisis como la que ya pasamos en la pandemia y habíamos malgastado? Yo me apunto allá y mi hermano me decía, haz de cuenta, Rebeca, que yo no vi venir esto. Y tenía mis ahorros, y dice mi hermano que él pensó que teniendo esos, me dice, haz de cuenta que no vi venir esto, y todos mis ahorros los empecé a emplear en que quería cambiarle de piso a mi casa. Quería cambiar y diseñar el baño de mi casa, porque a veces nos aburre una cosa y queremos, y le digo, hermano, no eres tú la excepción. Claro. Pandemia, Yo, pastores, quiero decirles que Locuras. yo me había aburrido de mi meseta, de mi cocina. Y entonces quería ponerle el granito y no vi venir esto, pastores. Y empezamos a remodelar. Me había aburrido del diseño que tenía ahí aparte de mi jardín donde está mi pecinita, y quise cambiar todo eso en plena pandemia y no vi venir aquello, pastores. Sí, yo creo que todos cometimos algún error. Yo, Gracias a ese tengo un refri nuevo. claro. Yo creo que yo le decía a la iglesia esto, la pandemia no nos debió haber sacudido. Si nosotros hubiéramos sido hombres íntegros, no nos debió haber sacudido, porque deberíamos de haber tenido las normas de higiene necesarias que siempre debemos de tener, Claro, no solamente debería en casos cambiar. de pandemia. Ujú. Deberíamos de tener un sistema inmunológico fuerte. ¿Por qué? Porque deberíamos de cuidar nuestro cuerpo y tener un cuerpo sano. Sí. El Deberíamos de templo. tener un sistema financiero fuerte. Sí. Deberíamos de tener ahorros y todo para aguantar estos tiempos. Si nosotros hubiéramos sido así, la pandemia no nos hubiera hecho nada. Oye, la palabra compara las Pero- hormigas. Pero además, esto me llevó a mí a pensar que la pandemia fue una prueba para ver quién estaba en orden. Ay, Y teníamos que darnos cuenta que tenemos que ponernos en orden. Ahora, con pandemia o sin pandemia, tenemos que estar en orden. Tenemos que estar sanos, tenemos que tener normas de higiene y tenemos que tener un sistema financiero sano. Yo sé que no es sencillo. Yo estoy tratando de tenerlo desde hace un Después buen de la rato pandemia. y no he logrado Sí, llegar allá. Igual nosotros, Claro. pastor, mucha gente vino abajo. Mi claro. esposo, mi hermano, hablamos de eso, y entonces mi esposo dijo, o sea, ¿cómo no vi venir esto? Y ese recurso, si hoy lo hubiéramos dejado allá donde, o sea, tuviésemos estado solvente, no Claro. nos hubiese pegado tan fuerte. Pero un error o no ser, por eso la Biblia habla de ser sabio. Y mire que a mí me Sí. encanta, y le digo a mi esposo, ¿y cuántas veces hemos repetido un verso que dice que el sabio, el entendido, ve venir el mal? Y no Sí. lo vimos. Pues como dice la palabra, Rebe, ¿no? Que el Espíritu nos ha de mostrar las cosas que han de venir. Sí. Qué vergüenza. Digo, como dice mi papá, muchas veces para vergüenza mía lo digo, Sí, ¿no? No sí. digo por los demás. Eso también nos habla de que de repente nos desconectamos un poco, ¿no? Claro. Nos desconectamos un poco de la presencia. Vivimos aún en Cristo, un día a día, después nos podemos acomodar a una rutina. Decía mi papá, encuadramos a veces las oraciones, ¿no? Y lo mismo, dice... A veces si tú donde vives, ¿no? Él vive en una privada y es muy chistoso mi papá porque dice, a veces si ya salí de la privada y ya acabé mi oración, ¿no? Claro, él dice, hay que orar cuantas veces podamos en el día, pero nos damos cuenta que incluso esos pequeños detalles, como dijo Remy, nos ponen a prueba, Remy. Fíjese, La situación pastor, del que dinero. yo el fin de semana pasado me inscribí en un curso que dio el pastor Otoniel con un grupo de gente, y el curso se llama El Poder que Multiplica.
basado en aquella cita cuando Dios viene y le da los talentos a aquellas personas y quienes tuvieron la capacidad de multiplicar esos talentos. Y entonces esta cita me ha revelado algo impresionante, que dije, ¿cómo? Porque es Dios ahora el que está diciendo que al que no multiplicó nada, al que no supo administrar, al que no supo usar aquel talento, se lo ha quitado, y dijo, pero ¿a quién? Y a veces a nosotros no nos gusta cuando vemos en el sistema, por ejemplo, de gobierno, cuando vemos y dice, ¿por qué al rico se le da más? ¿Por qué al que tiene? Cuando fui a esa cita, claro, entonces dije, sí, Dios le quitó al que no tuvo la capacidad y se lo dio al que sí había multiplicado más, al que había llevado su talento y lo llevó a uno doble. Y entonces yo dije, Dios mío, cuánta sabiduría. Y a veces a nosotros nos molesta cuando, ¿por qué se le tiene que dar más al rico? Porque él, mire, ahí hay un principio sabio que no lo dice Juan Pérez, como digo yo, sino Dios mismo, el poder de multiplicar. Pero yo creo que además esa parábola encierra algo mucho más profundo. O sea, los talentos nunca fueron de las personas. Dios los dio, sí. Y siguieron siendo de Dios, al grado de que tuvieron que rendirle cuentas por lo que habían recibido. Yo creo que el error que cometemos es que creemos que el dinero es nuestro y que podemos hacer con él lo que querramos. Si tuviéramos un entendimiento claro de que somos administradores, o sea, nosotros recibimos de Dios y somos administradores y debemos darle un buen uso a lo que recibimos. Yo creo que así como queremos que nuestra vida sea una vida con sentido y con propósito, Dios nos da recursos precisamente para ese propósito. No es simplemente para que yo cambie de carro, para que yo me vaya de viaje, para que yo haga... Ojo, no estoy diciendo que eso sea malo. No, Dios no está peleado con el dinero. Hay muchas citas sobre el dinero en la palabra. Lejos de lo que se cree. Claro, Muchísimas. Y la gente a veces, creo que a veces nos juzgan un poco fuerte, ¿no? Porque hablamos de la prosperidad, de la economía, pero Dios no nos quiere ver en el suelo. Claro. O sea, habla de dinero muchas veces la palabra. Jesús habló muchas veces de dinero. Exacto. Y les voy a decir algo que Dios me ha revelado a mí, a mi esposo desde hace mucho tiempo. Dios desea que el pueblo de Dios sea prosperado, que multiplique, Dios, pero con sabiduría. Yo le contaba a mi hijo lo que aprendí en este curso, y entonces el pastor Otoniel ha invitado a un ex gobernador de Puerto Rico allá a subirse y hablar. Y este hombre, le digo a mi hijo, que dice que cuando vino el huracán María, que acabó con esa isla. Sí, totalmente. Dice que el gobierno, pastor, yo no sabía esto, dice que el gobierno, así como nosotros aquí, hay recursos para cuando viene un desastre natural y repartir. Dice que el gobierno de aquella isla no tenía recursos. ¿Y sabe por qué dice que no hay recursos para dar, para cuando viene una? Dice porque en Puerto Rico se acabó el emprendimiento, se acabó la gente que tiene negocios, se acabó la gente que produce, o sea, no producen nada y no le llevan al Estado nada, no hay dinero, lo habló el hombre. Habló de la importancia de que ahora se despierte lo que usted estaba diciendo, te quedaste sin trabajo, emprende algo, ponte a trabajar, ve que, pero dice que ahora esa nación solo está pensando en ser influencer, y dice, el youtuber no va a traer al Estado nada, es el que hace algo, es el que emprende una cosa, el que emplea otro, el que hace una empresa, y él hablaba de esa importancia, y hablaba de cuánta gente allá ha malgastado el dinero, ha usado sus talentos para no multiplicar, sino para enterrarlo y no producir nada. Como aquel que Dios dijo que lo maldijo porque le dijo, eres necio, sí sabías, porque él le dice sabiendo, y dice, ¿cómo hay gente que puede tener un conocimiento de Dios como este hombre? Yo sabía que tú eras malo, y que dice, aún debiste de ver de perdida haberlo metido al banco y tener intereses para que cuando yo viniera. Y entonces él habla y dice, mire, ese hombre dijo algo que le digo a mi hijo, me ha quedado impresionado. Yo les voy a decir algo, dice, cuando ustedes vean a una persona andar en un auto último modelo, nunca digan, ay, cuánto dinero tiene ese hombre.
o esa persona. No determina. Entonces dice él, ustedes lo primero que tienen que venir a su mente es esto que les voy a decir. Oigan bien. Y entonces dice aquel político, ustedes digan mejor esta frase. ¿En qué deuda tan grande se habrá metido esa persona? Oigan esto que les digo, dice, nunca digan, ay, cuánto dinero tiene ese hombre. No, o esa persona o esa mujer. No, claro que dice, ustedes mejor digan, ¿qué deuda tan grande habrá adquirido esa persona para tener eso que anda cargando? Porque hoy por hoy, dice el hombre, viene dinero y lo malgastamos en esto, en aparentar que tenemos o que pertenecemos a un estatus social que no es, y eso es malgastar el dinero. Para recursos. Eso no nos da Dios el dinero. Seamos sabios. Y yo quiero decirles que hay un mensaje que nos está llegando ahora y dice, buenos días hermanos de Vida Nueva, buscar primeramente el reino de Dios y las demás cosas llegarán por añadidura. Hablando de todo, sobre todo el dinero. Saludos a todos en cabina. Nuestro hermano Miguel Abam. Pero ahora ya no dice desde Monterrey, no, dice que está Reynosa. Aquí. Dice Mérida, Yucatán. Pues hermano, bienvenido a Mérida, Yucatán. No sabemos a qué se dedica usted, tal vez es agente de ventas, porque de repente habla de algún otro Tiene estado. Una obra Tiene bien obra bonita. en Reynosa. ¿En serio? Empezó a seguirnos en Pródigos. ¿En serio? Sí, y nos dijo que se cambió de sede, de ciudad. Ya no está en Monterrey, está y en Reynosa. Una obra bien bonita. ¿Pero de qué obra de qué podamos decirlo? No, del reino. Sí, está tratando con alcohólicos, drogadictos. Gente en prostitución, que sea bien bonito. Sí. Ay, hermano, pues déjenme contactarle. Yo lo quiero tener aquí para que digo que iba a estar por acá. Ojalá podamos estar igual. Ay, qué bendición, hermano. Mire, gracias por esa obra tan grande para el reino. Sí. Entonces vamos a seguir con este tema porque hoy queremos llevar luz, pastores, para todas esas familias que como nosotros han tocado fondo, las finanzas han colapsado por no tener la sabiduría correcta. Yo quiero decirles que otro de los puntos donde Dios nos dice, no nos da el dinero para que pongamos nuestra confianza y esperanza en el dinero. Yo quiero decirles que hace mucho tiempo yo le hablaba a una persona con mucho dinero y esa persona me dice, deja tu mensaje para los pobres. Ah, caray. Deja tu mensaje, me dice, para los pobres, porque, yo siento que no ocupo a Dios. ¿Por qué? Le dije, porque tú piensas que tu Dios es el dinero. Y como el dinero te da seguridad, te da hasta, pastor, que Dios lleva a esos ricos. Mire que ha pasado el tiempo de esa persona y un día desaparece del grupo donde yo estoy, en los contactos, las personas, las amigas, y un día se me ocurre preguntarle, ¿y qué pasó de ¿Qué fue de? Me dice, esa desapareció porque todas sus empresas y donde estaba colapsaron, vinieron abajo, sus familiares estaban, cosa que yo no sabía, sus familiares se dedicaban a las apuestas y dice que viajaban a los casinos, o sea, Mérida le quedó chico y empezaron a irse para allá, para Las Vegas, a apostar porque sus riquezas estaban basadas en esa cuestión. Ay, qué riesgoso aparte, ¿no? Sí, dice que tenían como que barcos de pesca y de todo, pero todo aquello vino abajo. Qué fuerte, Rebe. Fíjate que estaba yo leyendo ahorita. Dice, ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Está en Santiago. Dice, y cuando piden lo hacen mal. Y ahí entra yo creo que lo que estás contando. Porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Oh, sí. O sea, al final de cuentas lo que tú ponías en el ejemplo de los autos y ¿no? Las apuestas, o sea, son nuestros deseos. Lo que nos hace sentir bien, lo que nos entretiene, lo que se nos hace que... Y sobre todo qué fuerte pensar que el dinero nunca se va a acabar. Grandes fortunas se han venido abajo por un pequeño movimiento, por un movimiento bancario, financiero, o sea, la bolsa de valores. ¿Cuánta gente no hemos oído que se viene abajo de la noche a la mañana? Porque no tienen su confianza en Dios, sino en esa fortuna, ¿no? Hay un reel por ahí que mi hijo me enseñaba de un reggaetonero
que creo que ahora es cristiano, pero cuando le pasó esto no lo era. Ese reel o ese video está el hombre hablando, dando parte de su testimonio, y dice que una de sus hijas tuvo una enfermedad terminal, muy chiquita, y entonces dice que él la tenía en una de las mejores clínicas allá en los Estados Unidos, y dice que él va y le dice al doctor: ¿cuánto de dinero quieres para ponerme al mejor especialista y que mi hija se salve? Y dice que aquel hombre le ha dicho: tú no has entendido nada de la vida. Y dice que aquella cosa que le dijo el doctor es lo que hizo que él lo impactó. Y dice que el doctor le dijo: tú no has entendido nada de la vida. Wow. Esto no se trata de dinero. Llega un punto donde no hay dinero que compre la vida de un ser humano. Y entonces él dice en ese video, dice: Dios me tenía que llevar a mí, eso se trataba de mí. Dios me tenía que llevar a mí a ese punto de quitarme a mi hija para que yo entendiera que no era el dinero mi Dios y que mi seguridad no estaba en mis millones de dólares. Y ese hombre hace una reflexión y le habla a muchas personas hoy, toda aquella persona que esté como yo y que haya puesto su esperanza y haya hecho del dinero su Dios. Y eso igual a mí, yo por eso quiero compartir hoy, porque muchas personas puedan pensar, pastor, que la felicidad en el matrimonio, porque hoy vemos familias de quizás muy pobres, de la clase media, quizás familias, y dicen: hoy ya no hay empleo para mi esposo, y empieza el pleito, se acabó el amor, porque no hay el dinero. Queremos con este mensaje llevarles esta palabra. La felicidad no está en el dinero. Usted puede ser feliz. O sea, si me preguntan a mí, yo he contado aquí, pastores, varias veces que en 3 ocasiones, en 33 años que ya llevamos de matrimonio, hemos tocado fondo en el área financiera, pero críticamente, o sea, abajo, de depender totalmente de Dios. Pero siempre hemos sabido que el amor es primero. Que yo le decía a mi hijo hace unos días, mira, yo un día he contado aquí, voy a ir a una pausa y cuando yo venga de regreso voy a hablar de esto que Dios puso en mi corazón, poderles contar para que ustedes vean que no es el dinero la felicidad. Vamos y regresamos. Este es el día, este es el día. Este es el día que has hecho para mí. Yo me gozaré en ti, me gozaré por ti. Este es el día que has hecho para mí. Estamos de regreso. Y estamos hablando de la importancia del dinero en las familias. Hemos mencionado ya para qué Dios no nos da el dinero. Y mencionamos y dijimos que Dios no nos da el dinero para que lo malgastemos o desperdiciemos cosas que no necesitamos y que tampoco traen ningún beneficio a nuestra familia. Hemos mencionado ya Lucas 15:14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Dios no nos da el dinero para que pongamos nuestra confianza y esperanza en Él. Salmo 62:10 dice: si se aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ellas. Hemos hablado aquí que el dinero no es la felicidad, pastor. Queremos hablarle a la familia y con ejemplos nuestros, que ellos sepan cómo nosotros hemos resuelto estos problemas de dinero, estos problemas de que cuando no hay trabajo. En la pandemia vimos tristemente cuántas familias se desintegraron por esta cuestión del dinero, porque muchos creemos, pastores, que la felicidad, la paz la da el dinero. Y no, amigas y amigos, no. La felicidad la da
Dios. No importa la circunstancia, no importa la casa en que vivas, no importa si hoy vas a comer solo frijol, la felicidad y la paz la trae Dios. Y yo contaba antes de irnos al corte que muchos reveses de la vida en 3 ocasiones nos han golpeado y mire, nos ha servido aún para reafirmar el amor hacia mi esposo, el respeto, el saber, porque es en las crisis, pastores, cuando el hombre y la mujer saca la esencia, saca de qué estamos hechos, ahí se revela el verdadero amor. Yo hablaba aquí que con mi hermano hemos tocado el tema y mi hermano me decía, mira, yo en mi caminar con Dios he descubierto 2 cosas. Y le dije, ¿qué? ¿Qué son? Me dice que la mujer es probada. Ay, sí. Cuando el hombre no tiene dinero, cuando el hombre pasa por una situación difícil, ahí es probada la mujer. A ver cuánto aguanta y cuánto en verdad ama al hombre y está dispuesta a con eso poquito, hacer milagro casi, pero que el amor no se esfuma y sale del corazón solo porque el hombre se quedó sin trabajo. Pero mi hermano me hablaba, he también aprendido en el caminar con Dios que el hombre de Dios es probado cuando está en la cima, también. Cuando tiene dinero, cuando tiene prosperidad, cuando ve que hay muchas mujeres que por dinero se acercan a él y él es probado porque decide ahí sacar y determinarse ser hombre de una sola mujer. ¿Y cuántos casos hemos visto que cuando el hombre llega y conquista algo, se olvida de la mujer que le entregó sus mejores años, se olvida de sus hijos y abandona y se va con otra persona? El hombre es probado cuando está en la prosperidad, el hombre de Dios. Y el hombre de secular también lo vemos que pasa lo mismo. Cuando llegan a esos lugares donde son prósperos, ellos olvidan a la mujer. Queremos decirles que se puede seguir con la familia cuando vienen tormentas, cuando vienen crisis, cuando no hay dinero. Sí se puede. Yo quiero contarles que los pastores aquí ya saben que yo les he abierto mi corazón, pero para ustedes, a veces como madre, cuando toca una circunstancia a un hijo, ahí nuestra fe es probada. Claro. Ahí, y yo quiero decirles que hubo una circunstancia que a mí me probó como madre. Ahí, y cuando yo pasé por ese proceso, yo se lo decía a mi hijo hace unos días. Le dije, mira, hijo, desde que yo viví aquella circunstancia, contigo aprendí algo. Yo, pastores, me desprendí de las cosas materiales. Yo me desprendí de toda cosa. Yo me acuerdo que yo iba con mi hijo y yo le decía, no importa, hijo, si empezamos de nuevo en un cuarto, en una situación pequeña, pero estando los 3, hijo, estando los 3 de nuevo, volvemos a empezar de cero, pero los 3, contigo, con tu papá y todo. Dios quiso probar también mi fe y yo le dije a Dios, yo me desprendo de todo eso. Yo hice como el hombre cuando le fue a decir al doctor cuánto, yo le dije a Dios, ¿qué es lo que quieres de mí? Yo no fui con un doctor, yo fui a Dios y le dije, yo te entrego esto, yo te entrego aquello, yo me desprendo de todo. Yo lo que quiero es a mi hijo conmigo, yo quiero volver a tener la felicidad que uno en verdad prueba, que es estar la familia completa. Eso no tiene precio. Cuando uno pasa por circunstancias y tú dices, si yo tengo que vender una propiedad para solucionar ese problema, si yo tengo que vender esto, si yo tengo que vender, Dios a veces nos pasa, pastores, por pruebas, porque Él a veces ve y dice, tú has puesto tu esperanza en un bien. Pues ahora viene una circunstancia y uno dice lo que sea para tener a mi hijo conmigo, para tenerlo sano, para tenerlo. Y muchas veces somos probados. La vida, a veces yo usaba mucho a una persona que no es creyente y le dije, si tú no eres creyente en el Señor y tú no crees, te voy a decir, yo siempre uso que Dios prueba nuestra fe. Pero a ti la vida te va a probar.
Si tú no crees en Dios, la vida te va a probar y te va a poner reveses para saber de qué está hecho tu corazón. Y es que lo que tienes que hacer es venir y depender totalmente del que dio la vida. Sí. Porque tú tienes vida hoy por Dios, porque Dios sopló su aliento. Y ese respirar, eso que tú respiras, ese es Dios mismo dentro de ti, que tú no lo sabes, pero tú dependes. Cada día que te levantas no es por ti, es por Dios que le ha placido regalarte un día más de vida, hasta que la misma vida, ese Zoé de Dios que está dentro de ti, te va a llevar a que tú reconozcas que solamente necesitamos depender de Dios, porque es necesario eso, pastores. Completamente. Sí, la palabra habla de que van a venir pruebas, de que a veces hemos recurrido a muchos ejemplos bíblicos de la casa donde está cimentada, en la roca. ¿Por qué? Porque van a venir, y no habla de si tú te fijas en ese pasaje, Rebe, no habla de una casa cristiana. No habla precisamente, o sea, habla de que las casas en que están, por eso es la necesidad de creer en Dios, porque las dos casas están cimentadas sobre cimientos, uno fuerte y uno falso. ¿Por qué? Porque sobre ambas van a venir las tempestades, los ríos, como tú dices, la vida. Cuando nosotros ya tenemos la fe, entendemos que Dios muchas veces nos permite pasar por procesos, por situaciones en las que vamos a ser probados. Y como le decimos a la audiencia, hablamos de situaciones que hemos vivido. Hemos tenido crisis también económicas en las que fuimos probados. ¿Por qué? Porque uno se pone irritable, una se desespera, de repente como ayuda. Yo en mi caso particular, yo no trabajo, ¿no? Yo trabajo en casa. Tengo una profesión, todo ejercí hace mucho tiempo, pero ya mucho tiempo que no. Entonces, en esas angustias, Rebe, preocupadas por el bienestar de la familia, preocupadas porque todo esté bien, nosotros nos podemos empezar a destruir, podemos empezar a ofendernos, a desesperarnos, y entonces es como tú dices, ahí es cuando valoras, ¿no? Y vamos muy a punto, porque la palabra nos dice que la bendición de Dios, Rebe, es la que enriquece y no añade tristeza con ello. ¿Qué quiere decir? No, Dios no nos quiere pobres, pero la bendición principal, la riqueza principal es la presencia de Él en nuestra vida. Amén, amén. Tú hace un momento leíste una cita, creo que es de Santiago, ¿no? Sí. La que dice que pedimos mal porque pedimos para propios nuestros deleites. Yo creo que ese es el verdadero problema. El dinero no es malo. No. Lo que es malo es el corazón. ¿A qué me refiero? Con el licenciado Gabriel Ramos caminamos durante los inicios en el cristianismo, cuando apenas nos estábamos alineando a la voluntad de Dios, y él me preguntaba muchas veces, ¿hasta cuándo, Remigio? ¿Cuándo Dios nos va a hacer ricos y dejaremos de pasar por eso? Eran jóvenes. Y yo recuerdo que yo le decía siempre, hasta el día que nos deje de importar. Hasta el día en el que eso no sea lo importante. Porque el dinero yo creo que es un gran limitante para el amor. Cuando estamos tan adheridos al dinero o a los bienes, nos impide amar. Esas pruebas, como la que tú hablaste hace un momento, en la que somos capaces de desprendernos de todo, o sea, de poder volver a quedar desnudos si es necesario, por amar, por amor, por alguien, yo creo que es lo que nos hace libre. Es el momento en el que nos volvemos libres de ataduras de este mundo, y ni el dinero, ni la abundancia, ni la escasez. Pablo lo decía, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Decía él, estoy enteramente preparado para cualquiera de las dos circunstancias. Eso está en Filipenses 4, el verso 13, cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La gente lo ha mal empleado simplemente para creer que nos da poder para vencer retos. No, está diciendo de que sin importar cualquier tipo de circunstancia, viviré contento y viviré dispuesto a seguirle sirviendo a Cristo. Yo creo que el dinero, yo sí creo que los hijos de Dios nos pertenece toda la creación. La creación fue hecha para los hijos de Dios, nos pertenece la creación. Yo creo que el dinero no está peleado con el evangelio. Al contrario, para predicar el evangelio se necesita dinero. Para levantar una estación de radio como esta se requirieron de recursos financieros. Se necesita dinero. Yo creo que lo que tenemos que preocuparnos es por tener un carácter maduro. O sea, Dios no nos va a dar abundancia ni riquezas mientras nuestro carácter no sea maduro. Y habla del corazón, Remy, Claro. ¿no? Un corazón correcto, porque dice, donde está tu tesoro, Ahí está tu corazón. ahí está tu corazón, Claro. lo dice la palabra. Por eso, cuando hablábamos de qué hacer con el dinero nos debe servir para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Ese es el verdadero entendimiento. Cuando nosotros adquirimos esa madurez, Dios va a poner en nuestras manos. Yo a los jóvenes yo les decía mucho,
Si tuvieras a Dios presente ahorita, que Dios se te apareciera, ¿qué le pedirías? Y todos empezaron a decir un montón de cosas, la paz, que no haya hambre, que no haya guerras, y todos empezaron a decir. Y yo les decía, tenemos que ser entendidos, porque con una petición lo tenemos todo. A Dios hay que pedirle sabiduría. Porque la palabra lo dice con toda claridad. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. O sea, si nosotros somos sabios, alinearemos nuestro corazón y nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y si nosotros caminamos en la voluntad de Dios, es imposible que nuestra vida no sea una vida próspera. Va a ser una vida fructífera, una vida próspera. Cristo Jesús lo dijo, yo soy la vid verdadera y ustedes los pámpanos. Adheridos a mí, mucho fruto van a dar. Entonces, cuando nosotros nos alineamos a Dios, con sabiduría entendemos el principio de ella, el temor a Dios, la obediencia a Dios, el conocer su palabra, alinearnos a eso, a lo mejor al principio vamos a estar, tal vez no con los recursos suficientes, pero Dios llegará un tiempo en el que nos dará los recursos precisamente para que continuemos cumpliendo con su voluntad. Hay una cita ahorita que decías acerca de la gente que tiene dinero. Yo siempre le he dicho a la gente, a veces los cristianos cometemos el error de pensar, tenemos o solo podemos ir a evangelizar o a hablar de las buenas nuevas a hospitales, a cárceles, a lugares donde la gente necesita, orfanatos, a donde la gente está tan en el fondo que necesitan una esperanza. Yo les dije, ¿has probado ir a predicar así como tú le dijiste a esa persona de recursos? ¿Por qué no vamos y le predicamos en un rumbo o en una colonia o en un fraccionamiento donde hay abundancia? Porque tenemos temor a que nos digan, no necesito a tu Dios. Pero eso es una mentira, porque sí necesitan a Dios. Conozco infinidad de gente con muchísimos recursos que no duermen. Oh, sí. Y la palabra dice en Eclesiastés, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Por eso es importante el carácter maduro. Dice, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Cuanto más tengas, más se te acercará a ti la gente para ayudarte a gastarlo. Por tanto, ¿de qué te sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. La gente trabajadora siempre duerme bien, coma mucho o coma poco, pero los ricos rara vez tienen una buena noche de descanso. He notado otro gran problema bajo el sol. Acaparar riquezas perjudica al que ahorra. Se invierte dinero en negocios arriesgados que fracasan y entonces todo se pierde. A fin de cuentas, no queda nada para dejarles a los hijos. Este es el punto que yo quiero tratar. El dinero no es malo. Lo que es malo es el corazón. La palabra dice que el corazón es engañoso y perverso. Cuando nosotros no nos preocupamos porque nuestro corazón sea corregido, siempre el dinero va a ser un gran obstáculo. Y hoy por hoy estoy viendo matrimonios que están iniciando vidas, matrimonios jóvenes, con economías divididas, con tu dinero y mi dinero, con una división en algo que no debe de existir. Yo sé que es un pensamiento moderno, ¿no? Completamente. Me da mucho trabajo entenderlo. Porque si estoy dispuesto a unir con alguien mi vida, mi corazón, mis intenciones y todo, mis metas, mis sueños, estoy dispuesto a unirlo con alguien, ¿cómo no voy a unir algo tan efímero y tan simple como es el dinero? Claro que sí, el dinero nos tiene que servir para desarrollar planes en conjunto, edificar una vida en conjunto. Yo creo que al día de hoy es necesario primeramente buscar, por eso lo dice la cita, buscar primeramente al reino de Dios y su justicia, y lo demás es una añadidura. Indiscutiblemente vendrá. Y es por eso que hoy queremos llevarle este contenido, porque pastor, es muy cierto lo que usted ha mencionado allá, las familias, y tristemente, mientras usted hablaba, yo recordaba muchos testimonios, historias de conocidas mías, que los esposos, por eso creo, pastor, está esa moda ahorita de que cada quien tenga su dinero, porque ha habido mujeres que han defraudado a sus esposos, pudiéramos decir de esa manera. Yo conocí varios casos donde los hombres les han entregado a ellas al administrar el dinero, toma los gastos para el colegio del niño, para esto, y entonces, mire, usted no sabe cuánto
cuántas veces me gasté el dinero. Ay. O sea, ahora no sé cómo decirle a mi esposo que me gasté el dinero en, no sé, desayuno, fiesta, antro. No sabemos, porque cuando no conocemos a Dios, Claro. hay personas que no valoran eso. Hay personas que no valoran el esfuerzo del marido que se va a trabajar y que trae. Y vemos amas de casas que son mal administradoras, no Sí. administran bien el dinero, y por eso queremos llevar este contenido, porque de repente hay conflicto cuando el hombre viene y dice, o sea, ¿cómo es posible que yo deposité mi confianza en ti y te di los gastos? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque mire, yo empecé diciendo que hace años a mí me dieron una enseñanza de dónde sí o cómo sí usar el dinero, dónde está la buena tierra para sembrar el dinero, porque la palabra dice que el que siembra tomate cosechará, todo lo que siembre. El que siembra maíz va a cosechar, pero el que siembra dinero, ¿qué va a cosechar? Dinero, pastor. Yo quiero decirles, hace mucho tiempo, a mí me enseñaron esto, y ese hombre de Dios hablaba y decía que el hombre, el que trae el dinero, o la mujer, la que ahora esté ganando, esté ganando, decía que los campos fértiles para producir dinero, primeramente es la familia, que el dinero sirva al hombre para suplirle a mi esposa, a mis hijos, la canasta básica, el recurso de la familia para suplir a la familia, número uno. No que el hombre hoy, por ejemplo, mi hermano hablaba que él está enseñándole allá un grupo de personas que está llevando su dinero a las cantinas, al bar, primeramente cobran, y todo aquel joven no sabe qué es lo que su hijo necesita, y entonces está malgastando el dinero, como dice la Biblia, en los antros, en las cantinas. Ay, esa no es buena tierra. Claro. Dice mi hermano que un amigo le dice hace poco, ¿cómo es posible que ahora agarres tanto dinero y lo lleves a la iglesia? Y dice mi hermano que él le dijo, ¿cuánto tiempo me viste que yo tiré mi dinero y derroché mi dinero en bares, antros, burdeles y dinero? Porque aquello que dejamos allá era dinero, y nunca me dijiste, oye Javier, ¿cómo es posible que estemos yendo cada fin de semana a tirar nuestro dinero? Porque allá tirábamos el 80 y hasta el 90 y amanecíamos con el 10% y decíamos, esto es lo que tengo para mi familia. ¿Cómo nunca me dijiste, Javier? Estamos locos. Y ahora, porque llevo el 10% a mi iglesia. O sea, me vienes a cuestionar. Oye, qué fuerte, ¿sí? Revés, que sí es cierto. Sí. Cuando es para todo lo que todo mundo hace, todo está bien. Pero cuando te ven dando, donando, sembrando, es como que, caray, ¿no? O sea, como que sí hay un juicio inmediato. Mi esposo Te roban. recordaba, tal vez, pastor, a usted no le haya tocado, pero mi esposo recordaba y me decía, hija, yo hace mucho tiempo, yo me gastaba mucho dinero y amanecía a veces sin nada, empezar mi semana. Yo sé que es empezar mi semana, o sea, sin ni un peso, porque me lo gasté en los burdeles, en las cantinas. O sea, mi dinero me lo robaban. Mi esposo habla, a veces me lo robaban, a veces las cuentas que nos traía el mesero eran cuentas alteradas, porque me daba cuenta luego. Claro. Y yo sé que es ir y dejar dinero allá. Para eso Dios no nos da el dinero, y queremos hablarle a todo hombre o a toda mujer que hoy, porque yo quiero decirles que tengo testimonio, pastores, de mujeres que me dicen, amiga, tú no sabes, pero yo soy adicta a ir a esos nightclub donde están los tipos esos que se desnudan y tirar mi dinero, y yo sé eso. Ahorita hay allá afuera mucha cosa que está llevando a las mujeres a perderse, que algo que doy gracias a Dios que nosotros no pasamos por eso. Pero tristemente quiero decirles a esa mujer, si tú que me estás escuchando, el dinero que ganas y que dejas tu vida ahí, tu sangre ahí, tu sudor. No es, Dios no te ha dado el dinero para ir y llevarlo y ensuciarlo allá, para allá. Esa no es buena tierra. Quiero decirles que Dios ha dejado tierras fértiles donde sembrar tu dinero, y una principalmente, como ya
dije, es proveerle el hombre a la esposa. ¿Qué necesitas? A los hijos, la despensa, la luz, pagar todas las cosas de la casa. Primeramente, es buena tierra sembrar ahí en la familia, en los hijos. Pero hay otro campo que usted mencionó primeramente, que yo quería dejarlo hasta el final, pero es sembrar en el reino. Sí, claro. Mire, una de las cosas donde usted, yo sé y yo he probado eso, porque Dios nos trajo cuando venimos a Cristo. Pastores, nosotros, todo lo que ahorita ustedes puedan ver, mucho o poco, ha sido porque Dios nos levantó de la nada y nos ha bendecido de esta manera, y por su fidelidad, por su gracia, por su favor, estamos hoy, ahora sí, como dice la Biblia, hasta aquí. Hasta aquí hemos. Nos ha traído el Señor. Sí, nos ha traído el Señor por su gracia y por su misericordia. Pero nosotros aprendimos, pastores, que el reino de Dios se avanza con dinero. El reino de Dios ocupa el dinero de cada ser humano, Si usted quisiera hoy decir, ¿dónde yo puedo hacer que mi dinero se multiplique y sembrarlo en una buena tierra? El reino de Dios. Yo quiero decirles que no quiero presumir, pero nosotros hemos puestole al Señor millones de pesos. Esta estación de radio, pastores, millones y millones de pesos. Yo cuando le oraba a Dios allá para el 2014, fíjese, finales del 2014, yo empecé con esta locura de esta estación de radio. Y cuando a mí me pasaban los costos, y no me los pasaban en pesos, en dólares, porque todo este equipo era dólares. Y me acuerdo que yo le dije, póngamelo en pesos. Eran millones y yo le decía a Dios, Señor, ¿dónde voy a buscar tantos millones de pesos si hoy no los tengo? Y es sembrar en el reino de Dios. Y mire, yo no he cambiado de auto, pastor, en años, porque yo le decía a mi esposo, cada vez que pasaba algo y mi esposo quería decir, por eso igual se lo dije, mira, Dios tuvo que procesarte a ti, porque cada vez que mi esposo me decía, mira, este contrato vino y aquí hay tantos millones, y yo le decía, por causa de la obra, y mi esposo hacía como que, o sea, ay, tú estás loca. Y yo iba y le decía a mi hijo, mira mamá que aquello por causa de la obra. Y quiero decirles algo, que cuando el IFT nos hizo que llenáramos todo un requisito, yo tenía que llenarles una cláusula que se llamaba la capacidad económica. Y me dice una de las abogadas que me estaba asesorando, señora, ustedes tienen que comprobarle al IFT que ustedes tienen el dinero para poner eso, porque si no, esto va para atrás. ¿Y de dónde va a venir el dinero?, me dice la abogada. Y le dije, mire, tenemos una empresa familiar. Pues ocupo, ¿cómo se le llama? Contabilidad, estado financiero. Ocupo que su contador me haga todo una cosa, sí, de un año completo. Nosotros queremos saber cómo está funcionando, y voy con el contador y le digo, contador, que ocupamos eso y es tanto, todo eso. Y cuando me dice, ¿sabe una cosa? Que en este último año, le podemos comprobar, sí señora, porque ha pasado por aquí millones y millones de pesos. Y yo dije, gracias, wow, Padre bendito, porque ella me dijo, queremos de tal año a tal año cuánto dinero, porque la empresa tiene que saber, y ahí le hicimos. Por eso siempre le digo a mi esposo, voy a revisar la visión como dice Habacuc, porque está escrita, pastor. Y yo le metí al IFT y me dijo, ¿y cómo va a ser? Le dije, pues que mi esposo tiene una empresa así y así, y mi esposo se compromete a dar el dinero de allá para comprar el equipo. Pues entonces que un contrato donde su hijo, su esposo se comprometen a dar ese dinero, pero luego necesitamos que le soporten al IFT
¿Cómo van a seguir manteniendo que le aseguren al IFT un año por lo menos donde se le asegure que ustedes tienen dinero para sostener, porque cada mes ustedes ocupan, pastores, mire que dice mi esposa, ¿sabe de cuánto tenemos que pagar? 20,000 pesos nos está llegando el recibo de luz, y nos dijo, si ustedes no le comprueban que ustedes tienen la capacidad económica, esto va a echar para atrás. Y yo siempre le dije a mi esposo, por causa de la obra, primero yo le decía a mi esposo y a mi hijo, lo primero que vamos a pensar es en la estación de radio, Y mi esposo, ay sí, pero primero le dije, por eso Dios nos tenía que procesar. Ay mamá, es que tú ya estás fanatizada. Le dije, por eso Dios nos tenía que procesar. Tenías claro. Ajá, porque yo, pastores, siempre supe que primero era esto, que yo por años no me tenía que comprar ropa, por años no me tenía que comprar nada, porque yo había puesto primero este sueño. Y hoy por hoy a veces dice mi esposo, y no me compren nada, yo no quiero auto, yo no quiero nada, Dios lo sabe. Yo le digo a mi esposo, primero suplir, pagar todas las cosas que adquirimos por este equipo, por comprar esto, por comprar lo otro, primero es la visión de Dios. Y yo quiero decirles algo, si hay una promesa, es que si yo siembro dinero en el reino de Dios, yo sé que voy a cosechar dinero. Si usted me pregunta ahora, como me dicen, ¿estás cosechando dinero? Todavía no. Sigo sembrando, pero un día yo voy a decir aquí cómo Dios ha sido fiel y me ha respondido, porque Dios no es deudor de nadie. Todo, mire, aquí lo que usted siembre, la promesa dice, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y yo le digo algo, si usted siembra dinero, eso va a cosechar. Dios no le va a mandar, y lo hemos visto en la empresa de mi esposo, lo hemos visto siempre que le ponemos dinero. Mire, yo he visto un gran ejemplo en mi pastor. Ese hombre, nos ha arrastrado, Berito, a hacer esta locura. Ese hombre ha sembrado dinero en ministerios. Él no tiene un terreno para su iglesia, pero ¿sabe qué hizo? Allá sembró con su pastor por año, cada mes decía, yo tengo que sembrar para el terreno que está adquiriendo el pastor Florencio allá. Él no lo tiene, pero él sembraba para allá. Una vez en una de esas cosas que Dios a veces te pide, su hijo, yo creo, y allá en otro ministerio de Guatemala, dinero, y cuando vimos la cantidad, dijimos, ¿cómo se atrevió ese muchacho a sembrar tanto dinero en ese ministerio? Pero creemos firmemente que lo que el hombre siembra, eso segará. Ay, qué fuerte. Y ha sembrado en familias. Mi pastor ha sembrado cuando ve familia. Quiero decirles que a mí me conmovió una vez cuando se llevaba a todo el equipo de liderazgo para donde él iba. Y primero mi hijo había iniciado allá. Mi hijo desde muy niño sembró y fue parte del liderazgo de la iglesia. Y primero se fue con mi pastor para Guatemala a recibir toda la enseñanza. Y cuando mi pastor se fue para Miami a los cursos, todo, se llevaba al equipo de liderazgo. Y entre de esos iba mi hijo, que era el más chico de todos esos muchachos. Y me acuerdo que cuando él se fue, le dije a mi hijo, ¿cuánto será que vamos a pagar? Él dijo, hermanos, nos vamos a ir. Y cuando vengamos, ya digo cómo va a estar lo de los costos. Y entonces empezamos nosotros a ver cuánto voy a pagar yo, porque mi hijo se fue allá casi 8 días con mi pastor para todos esos cursos. Y entonces empezamos a hacer una idea, un cálculo, y cuando ya viene de viaje, pasaron los días, hermano, les espero allá para hablar de los viajes. Entonces llevábamos el dinero, y cuando llegamos allá dijo, hermanos, quiero decirles algo, todos los muchachos que han ido, siempre cuando van la primera vez a estas cosas, yo les he pagado a todos ellos su primer viaje. Y Roger no va a ser la excepción. No van a pagar nada. Sí.
Qué hermoso. Ha sembrado en personas, ha sembrado, es un hombre de Dios y hemos visto ese ejemplo y ese ejemplo nos ha arrastrado a hacer lo mismo, a ver que él ha ayudado a muchas personas, ha sembrado en muchas personas y por eso hoy vemos, yo siempre he repetido aquí la frase de un apóstol de Dios, él siempre dice, hoy ven la gloria, pero no conocen la historia. Ay, sí. Y vemos hoy la gloria de mi pastor. Mucha gente llega allá. Mis hermanos que conocieron ese local dicen, wow, nosotros venimos aquí cuando esto parecía un horno, parecía que nos quemábamos todo porque no había techo. Y yo siempre le digo a mi esposo, yo recuerdo lo que hacía ese hombre, pastor. ¿Sabe qué hacía? Le digo a mi esposo, aquí le ponía ventilador a mi esposo y de ese lado ventilador para que los hermanos, y lo hacía con todos, no nada más con mi esposo, lo hacía que los hermanos tuvieran fresco, pero usted volteaba a ver para el púlpito donde él estaba y allá no había ventilador. Y ese hombre se bañaba en sudor y ese hombre allá porque ese edificio estaba sin techo, estaba sin clima, estaba sin nada. Y hoy toda la gente que ve allá y dice, wow, cuánta prosperidad y cuánta bendición. Pero ya se pagó un precio. Así es. Ya se pagó un precio y empezamos con ventiladores. Y yo me acuerdo que como eran muchos ventiladores, eché a andar tantísimos ventiladores y está un ruidazo que había. Ya pasamos por eso. Sí, que había ahí, es verdad. Sí. Todos hemos pasado porque la vida es así. Muy pronto ve uno la gloria y todo, pero necesitamos conocer la historia de cada hombre de Dios, de cada siervo del Señor, cómo se desgastan. Yo sé, pastor, lo que es servirle al Señor, porque ahora yo también estoy sembrando tiempo, mi vida. Y mire que la Biblia lo deja ver. Me fui, la Biblia deja ver cuántos estamos dispuestos y le decimos a Dios cuando estamos ahí, con mi vida, te entrego mi vida, Señor, pero cuando vamos y decimos, a ver, traigan para el Señor, entonces ahí ya no es la vida, ahí ya le acortamos, ahí ya pensamos. Limitamos. Pero demos y sembremos en el reino de Dios, porque mire, eso vamos a sembrar. Pastores, gracias. Oye, Rebe, antes de irnos, hay un tip que yo no quisiera dejar pasar. Nuestra cobertura, el pastor Gerardo García, siempre nos dice, si el dinero que tienes no te alcanza para lo que tienes que hacer, conviértelo en semilla. Oh, sí. Entonces, sí, es riesgoso, pero así fueron los de los talentos. Sí. Invirtieron, arriesgaron, ¿verdad? Y Dios trajo la recompensa. Sí, nosotros lo vemos. Yo lo decía el otro día a una hermana en Cristo. Es que yo todavía no me convence y no doy. Le dije, un día vas a estar al punto como estuvo la viuda. Aquella viuda que dijo, era lo único que yo tenía. Le dije, hasta que Dios te va a llevar ahí. Y cuando eso único que tengas, vengas y se lo des primero a Dios. Le dije, entonces vas a comprobar la fidelidad de Dios. Le dije, de que Dios es bueno. Pastor, gracias por acompañarnos en este día. Gracias a ustedes por habernos sintonizado. Esperamos que este tema haya cumplido el propósito por el cual Dios lo puso en nuestro corazón, que es bendecirle a usted y a su familia. Recuerden siempre que con fe, cuando nada es seguro, todo es posible. Soy Rebeca Chan y nos escuchamos mañana en otro segmento más de Este es el Día. Bendiciones.